En el episodio de hoy hablamos sobre estrategia, hablamos del concepto en general, qué es la estrategia, qué es una buena estrategia y no solamente qué es una buena estrategia, sino cómo diferenciarla de una mala estrategia, muy importante también, y en el episodio se darán cuenta por qué. Hablamos sobre ejemplos muy interesantes sobre buenas estrategias y malas estrategias y asimismo sobre cosas que debemos tener en cuenta para que podamos evaluar qué tan exitosa va a ser o no una estrategia como tal. Así que los invitamos a escucharnos y que disfruten de este episodio. Estrategia. ¿Qué es la estrategia para ti? Bueno, incluso antes de llegar a estrategia, yo quería hablar de algo que me parece importante para mí y es que estamos en un nuevo set, estamos haciendo otra vez otra transición de set, cada vez llegando más lejos, llegando mejor. Entonces, pues para mí es interesante lo nuevo, o sea, el nuevo look y que les quería compartir, pues digamos que oficialmente a nuestros oyentes y que nos ven, pues que el set en los próximos podcasts va a tener unas cositas muy, muy bonitas, muy, muy chéveres que para que Vamos esperen eso. mejorando. Correcto. Y ya de regreso a la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Dentro de la literatura que estuve buscando para el podcast, escuché una frase que la verdad me gustó mucho. Y bueno, una frase como más o menos como el autor definía, no estoy diciendo literal, pero más o menos es esto. La estrategia es usar las fortalezas contra las debilidades para llegar a los objetivos que construyen una meta o que van llegando a una meta. Eso me gustó bastante porque aquí ya uno empieza a hablar y la literatura que encontramos, también para mencionarla acá, no sé si tengan Luisa y Paola, si tienen los autores. Yo de estos creo que solo tengo uno que me gusta bastante, pero el de Good Strategy, Bad Strategy, no me acuerdo cuál es. ¿Tú te acuerdas cuál es? No recuerdo el nombre, pero lo buscamos. Bueno, mientras lo buscan, el libro se llama Good Strategy, Bad Strategy o Buena Estrategia, Mala Estrategia y me gusta mucho porque creo que hace algo que nosotros hacemos mucho y es contrastar, ¿cierto? ¿Qué es algo bueno, qué es algo malo o en nuestro caso, qué dice la literatura versus qué encontramos nosotros en nuestra experiencia? ¿Cómo? Richard Roman, gracias. Bueno, entonces el autor tenía esa frase ahí que me gustó mucho, una persona que se ha enfocado toda su vida en investigar y aprender solo de estrategia. Entonces tiene el libro Buena Estrategia y Mala Estrategia y digamos que a partir de esto y otra literatura pues hemos venido estudiando esto. Me gustó mucho el tema de aplicar fortalezas contra las debilidades porque dice algo que para mí define lo que es una estrategia y es ir más allá a entender qué tenemos como individuos o qué tenemos como equipo, como colectivo, como organización de fortalezas y qué tienen de pronto el mercado o qué tiene la competencia de debilidades. Y es cómo uso esas fortalezas que tengo, esas ventajas que tengo y fuera de eso me enfoco en atacar, por así decirlo, las debilidades de la competencia, ¿cierto? Para ganar en el mercado. Porque muchas veces vemos estrategia, y el libro lo decía y yo lo he visto mucho, como simplemente metas, como... Sí. Y me gustaba mucho la crítica que hacía porque es algo que yo siempre he dicho, no sé, no sé por qué, o sea, conecté de una con eso y es, hay temas que las empresas usan esa palabra estrategia como para definir cualquier tipo de reunión de los senior leaders o de los líderes. Cualquier conversación de los líderes se convierte en una conversación estratégica. Exactamente. Y pues no. Y pues no, sí, entonces es como, sí, cualquier meta que tienes, entonces es a strategic path, o sea, un camino estratégico, cuando es como se sentaron tres personas a decir que íbamos a ganar más plata. Sí. Wow, qué profunda tu estrategia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es, no sé para ti, ¿tú cómo lo ves? A mí me llamó mucho la atención, no solamente porque yo en medio de mi proceso de entender también cómo funcionan las estrategias y demás, porque para el trabajo además nos sirve mucho en el día a día, me llamó mucho la atención que de verdad se cae mucho en plantear metas y decir que son estrategias. O sea, nuestra estrategia es ser los mejores en el mercado y pues eso no es una estrategia. En la realidad, lo que es una estrategia o lo que a mí me pareció interesante, ¿cierto? Que también lo plantea Richard Rummel en el libro, es que tiene que ser el conjunto coherente de cosas que suceden para que yo pueda llegar a ofrecer, ¿cierto? Un valor adicional o un valor significativo que me permita llegar a esa meta. Entonces es más allá de simplemente decir voy a llegar a, ¿cierto? Es cómo voy a llegar a y qué voy a hacer para llegar a, ¿sí? Y la estrategia yo creo que es ese, porque para mí, ¿no? La estrategia es ese proceso de pensar en cómo voy a planear las cosas, de pensar en cómo las diferentes cosas que voy a tener que hacer a nivel muy general, ¿cierto? Como que me parece que es la parte más macro. La estrategia tiene que ser ese momento de sentarse a echar cabeza, ¿cierto? A pensar cómo voy a hacer las cosas, porque pienso que de ahí nace la estrategia. No sé tú qué piensas al respecto, o sea, porque sabemos que tenemos, y justamente en los próximos podcasts vamos a estar hablando mucho del tema, está la estrategia
estrategia, está la planeación y está la ejecución, que a la larga no existe la una sin la otra porque no nos podemos quedar en ninguna de las tres etapas. No podemos empezar a ejecutar sin tener un plan, pero no podemos planear sin tener una estrategia, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente elaboramos una estrategia sin caer ni en quedarnos muy en la planeación, ni quedarnos muy en lo macro de la estrategia, ni enfocarnos solamente en el día a día, que es la ejecución? Claro. Entonces, me parece ese hilo, ¿verdad? Conductor, me parece súper interesante. Pero de la estrategia puntualmente me gusta que es ese primer paso como que más te permite como volar en tu imaginación y pensar también fuera en todas las posibilidades que hay, mirar todos los diferentes factores que hay, ponerlo todo junto, ¿sí? Eso me parece fascinante de la etapa de la estrategia. No sé qué De opinas tú. acuerdo. Sí, ¿por qué no hacemos algo y es hacer como decompose, Descomponer. descomponer esa palabra estrategia y mirar qué, ¿sí? ¿No? Yo lo digo con seguridad. Eso es lo importante. Pero entonces lo que necesitamos es sacar ¿qué compone una buena estrategia, ¿cierto? Y después contrastarla con una mala estrategia. Entonces, hablamos de 4 temas que sería, una buena estrategia tiene metas, objetivos, políticas y acciones, ¿no? Una lista de acciones, según pues la literatura. Intentemos llevarlo un poco eso en la literatura a también qué significa para nosotros y qué ha significado en el momento en que nosotros construimos estrategias en nuestra empresa actual o en el pasado lo hemos hecho. Si empezamos, y creo que se dicen en orden de cómo empieza una estrategia, me parece que es importante entender, una de las cosas más importantes es entender hacia dónde vamos, ¿no? La meta. Y la diferencia entre las metas y los objetivos, que me parece que también es donde la gente se enreda un poco, es que una meta, y aquí creo que voy a otra literatura que me gusta mucho que se llama The Infinite Game, que habla de las metas por lo general sí se busca que sean grandes, ¿no? O sea, una meta que perdure, una meta que pueda ser continua, ¿sí? Entonces, y los objetivos es cada paso que vas tomando, que tú dices, voy en la dirección correcta hacia la meta, que puede ser una meta infinita. Entonces, como una diferencia para que la gente entienda, bueno, cuando dicen metas, objetivos, ¿cuál es la diferencia? Y el tema es como que con la meta tú quieres fijar el norte totalmente de la empresa, ¿cierto? O del individuo. Mientras que con el objetivo tú dices, listo, ya tengo este norte, ¿cómo me doy cuenta en determinadas ventanas de tiempo que estoy yendo en el camino correcto, ¿cierto? Sí. Entonces, estás hablando de esas dos cosas. ¿Por qué es importante empezar por las metas? Porque las metas creo que vienen siendo una de las cosas más generales, ¿no? O sea, hacia dónde quieres ir, qué te motiva, cuál es tu propósito, a dónde quieres llegar, ¿no? Como colectivo y todo esto. Una vez tengas eso definido, pues puedes empezar a saltar a los otros puntos. Ahora, nosotros creo que ya hemos hablado también en otros podcasts de qué es buenas metas y todo eso. Entonces, creo que para no andar mucho ahí, tenemos las metas, tenemos los objetivos, que me parece que son interesantes, pero aquí es donde la mayoría de personas se quedan y dice, listo, tenemos the strategic goals, las metas estratégicas, o tenemos la estrategia, ¿cierto? Entonces, no, y nos sentamos a sacar una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Duplicar los ingresos de la empresa, llegar a y listan 5 o 6 cosas que son como las metas O los objetivos. o los objetivos. Y bueno, y esa es la estrategia. Pero entonces aquí es donde nosotros estamos hablando de que para que sí sea una estrategia, tiene que entrar a analizar cómo precisamente llegamos a esas metas y a esos objetivos. Y ahí es donde entran, creo que las partes más curiosas, una de las partes más curiosas de la literatura, que son las políticas y las acciones, que ahí habla entonces de políticas, es qué tenemos nosotros en el contexto, y ahí es donde está el análisis de nuestras fortalezas. O sea, listo, tenemos estas metas, ¿cómo llegamos a ellas? ¿Qué tenemos nosotros que no tenga la competencia? Entonces creo que ahí es donde yo veo uno de los diferenciales que nosotros estamos aquí discutiendo, y es que la mayoría se quedan solo en los objetivos y nunca llegan a las políticas. ¿Por qué crees que nunca lleguen a las políticas? Wow, yo pienso que es porque no se hace esa tarea tampoco de mirar fuera, no mirar hacia afuera también. Muchas veces cuando estamos hablando de estrategia nos quedamos mucho en lo que está pasando en el día a día en la empresa, y para hacer una buena estrategia también tenemos que mirar las cosas que a nosotros nos diferencian hacia afuera, ¿verdad? Y las cosas que hacia afuera nos benefician, que vienen siendo todas esas debilidades, estas necesidades del mercado. Pero muchas empresas, por el día a día, por el afán de lo que se está haciendo, no se toman ese tiempo de parar a estudiar esa parte, ¿no? Siempre se estudia mucho hacia adentro, pero nunca se hace ese estudio hacia afuera. O a veces, porque hay empresas que también se van al otro extremo, se enfocan mucho en estudiar
estudiar hacia afuera y no miran mucho hacia adentro. Generalmente en una empresa, me parece a mí por lo menos, al principio, la empresa siempre se enfoca mucho en aprender lo que está pasando afuera y descuidan mucho lo que está pasando adentro. Y luego cuando ya empieza el ritmo de moverse y moverse y moverse, se enfocan mucho en lo que está pasando adentro y se les olvida que siempre hay que estar mirando hacia afuera también, ¿sí? Porque la empresa tiene que estar en constante aprendizaje de mirar qué es lo que está sucediendo para ajustar sus políticas y sus acciones del día a día basados en las debilidades y en los cambios que hay a nivel externo y también a nivel interno. Pero hay que hacer ese análisis constante de ambas partes. Nunca se puede quedar en lo una o en la otra. A mí me parece que esa es la falla más grande. ¿Qué opinas tú? Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso y también quería, o sea, cuando tú hablabas me acordaba de uno de los ejemplos que daban que me pareció muy interesante a mí, que es el ejemplo de la empresa Walmart. Y ahí hablaban mucho de cómo contrastaban lo que hacía Walmart con lo que hacía la otra empresa que creo que se llama Kmart, o se llamaba Kmart. Y hablaban mucho de los pasos que tomaban que muchas veces eran similares. Entonces, por ejemplo, también a veces se cometen errores de pensar que una tecnología va a ser la estrategia. O sea, a veces dicen, no, vamos a desarrollar este producto estratégico y eso es la estrategia. O implementar esta nueva tecnología y eso es la estrategia. Pero creo que también otro componente de la estrategia en el tema de las políticas es empezar a unir diferentes factores. Nosotros en uno de los episodios cuando hablábamos de innovación, hablábamos de un libro que se llama The Innovation Stack o la pila de innovación. A mí ese concepto me genera mucha, o sea, unir estos dos conceptos es muy interesante porque es que nada funciona como en un vacuum, o sea, nada funciona aislado. Entonces tú tienes, creo que la parte más importante de la estrategia es conectar diferentes puntos que solos no suman una gran innovación o no suman una gran estrategia, pero a medida que tú llegas y dices, mira, es que esto lo tenemos nosotros, pero también lo tiene esta otra empresa. Pero cuando empiezas a sumar esto, esto y esto y esto, ves que estas 4 cosas solo las tenemos nosotros. Y con el caso, volviendo al caso de Walmart, para ponerlo como un ejemplo más claro, hablaban mucho de que en ese tiempo, no sé exactamente la fecha, pero en los inicios, empezaban a implementar esta tecnología que son los barcode scanners. Cuando tú escaneas un código de barras, código de barras, se empezó a implementar para las grandes empresas pues, que manejan muchos productos, ¿cierto? En ese momento era como el hit. Entonces Walmart empezó a implementar eso justo como al mismo tiempo que Kmart. Entonces hablaban como de, en realidad tenían lo mismo, ¿no? Como en temas de innovación o de una implementación tecnológica estratégica, por así decirlo, tenían lo mismo. Y entonces decían como que, bueno, desde el momento en que se empezó a implementar eso, veían el crecimiento de Walmart, que era exponencial. Kmart nunca se vio afectado de esa misma manera por esa implementación de la tecnología. Entonces me acuerdo que cuando daban el ejemplo en el libro, tenían un montón de estudiantes de estrategia sentados y era como, les hacían la pregunta. Entonces todos eran como, bueno, ¿por qué esto particularmente le impactó tanto a Walmart de manera positiva y a la competencia, no? Realmente era como que se quedan callados hasta que la persona que iba dirigiendo la conversación, que es el autor, les empezaba a dar como tips, como, ¿y qué pasó con esto? Ah, no, es que esto lo tenía Walmart y no lo tenía lo otro. Y para la gente que le interesa mucho sobre el caso, lo que yo tengo entendido, ya tú me corriges si entendiste otra cosa, del caso era que Walmart tenía un modelo diferente del manejo de distribución. Entonces, Kmart operaba mucho con el proceso de cada tienda que abrían era independiente, ¿cierto? Sí. Eras una isla y decían, listo, esta tienda va a maximizar lo de esta tienda. Exacto. Entonces lo veían como no me acuerdo cómo se llama, como un núcleo empresarial, o sea, una cápsula, ¿cierto? Ahí está esa tienda y esa tienda funciona, vende tanto y esta vende tanto. Entonces comparo mi tienda A con mi tienda B. Y lo que hacía Walmart era cambiar el concepto y dejarlo de ver como tiendas aisladas y lo empezaban a ver más como un network, ¿cierto? Y como en el mismo network podían generar ahorros gigantes en la distribución. Porque decían, listo, entendemos cómo en la zona se están vendiendo diferentes productos, tengo más en esta tienda, los llevo para acá, tengo menos acá, los muevo para acá, o sea, aquí se está vendiendo más esto, muevo lo de esta tienda, o sea, y empezaban a ver eso como no es que sea esta tienda y que se defienda sola esta tienda, sino como son una red de tiendas. Claro, es optimizar realmente el manejo de mis recursos en las distintas tiendas y no en cada tienda como independiente. Exactamente, y ya podías empezar a utilizar, como se empieza a saber la importancia de la data, que también es otro cosa importante que se habla en este tema de estrategias, la data que podían tener ellos ya cuando la cruzaban entre todo su network de tiendas, les daba más insights de cómo se comportaba el público general por zonas y qué tenían que hacer para optimizar todo, ¿cierto? Y lo que decían, tenían ponían los centros de distribución de manera estratégica para que pudieran abastecer a diferentes tiendas. Y también lo que decían es que incluso el manejo de proveedores se volvía muy interesante porque era una sola empresa, una sola entidad negociando con todos los proveedores. Mientras que, por ejemplo, en el otro modelo, cada tienda tenía todo un proceso de negociación con proveedores. Entonces ahí uno ve muchas ineficiencias. Entonces ahí es donde uno pone, bueno, traigamos esto otra vez a estrategia. ¿Qué es eso? ¿Cierto? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó con Walmart? Y era
entender, o la persona que estaba detrás de esto, entendía unas ventajas que solas no eran mucho, pero cuando las empezaba a unir, ahí sí te da lo que se llama una ventaja estratégica, ¿cierto? Una strategic advantage. Y es decir, listo, yo uno toda esta serie de cosas que no tiene la otra empresa, que tú puedes decir, ¿qué tan difícil es que alguien te copie implementar un código de barras? Es fácil, ¿cierto? Es Sí, fácil claro. y verdad, eso no era un tema como una strategic advantage, pero a medida que se entiende que la otra empresa no iba a cambiar el modelo, de que empezara a funcionar después como en vez de tiendas aisladas a un network, veías que todo lo que implementaran se iba a manejar de manera muy diferente en cada una de las tiendas. Porque, y aquí es lo interesante, ¿no? Porque el código de barras lo que te dice es, te ayuda mucho a manejar el inventario ya de una manera más automática, más sistemática, más digital, que da una ventaja exponencial cuando no es solo una tienda, sino 100 tiendas, porque ya entonces entiendes qué inventarios hay y empiezas a hacer ese tipo de cosas que yo te digo, balancear inventarios entre tus diferentes tiendas. Entonces ahí se ve de verdad una cosa aplicada con estrategia tiene ventajas exponenciales. Tiene muchísimas ventajas. Y fíjate que es justo eso, porque el tema de tener un código de barras, bueno, está bien. Cada quien dirá, no, claro, es que con el código de barras ya puedo controlar el inventario más fácil, me ahorro personal que tenga que contar las cosas manualmente. Y hay quienes se quedan ahí y dicen, ya, pues ese es el beneficio del código de barras, ¿qué otro beneficio va a tener? Y alguien tiene que detenerse por un instante y decir, pero es que de aquí le podemos sacar cuánta data y qué vamos a hacer con esa data. Justamente hablábamos, y esto se puede aplicar a diferentes niveles, porque hace muy poquito teníamos una conversación muy interesante sobre cómo cuando se abre un negocio, el negocio por muchos años puede funcionar sin que nadie entienda por qué funciona, ¿sí? Y eso pasa mucho con los emprendimientos. Entonces nos contaba justamente una persona que ha estado con nosotros en el podcast que en su negocio comenzó como vendiendo y vendía y vendía y vendía y era como que no, pues vamos bien porque vendemos, ¿cierto? Y da para pagar todo y pues normal. Y luego un día alguien le preguntó, ven, ¿y qué es lo que más se mueve en tu negocio? Y ella quedó como, ay, pues no, o sea, cosas. Bueno, ¿y qué es lo que más llama la atención? ¿Y cuál es el día que más se vende? Y son cosas que nadie se detiene a pensar hasta que uno dice, oiga, sí, yo de pronto debería detenerme a pensar en estas cosas y cuando empiezo a pensar en estas cosas, mis resultados se van a ver, obviamente van a mejorar. Sí sé qué hacer con esa información, porque tampoco me puedo quedar con que yo recibo el inventario, guardo, sé cuánto vendo, sé qué es lo que más se vende, sé cuál es el día que más se vende y no hago nada con eso. No me sirve de nada tener esa data si no acciono al respecto. Pero la estrategia tiene que tener esos dos componentes, el estudio y el gathering, el acumular toda la data, estudiarla y hacer algo con ella. A mí me llama mucho la atención en cuanto a lo que son ecosistemas, creo que es en el mismo libro, el ejemplo de Steve Jobs con Apple, ¿cierto? Y es ellos en su momento hicieron eso y fue cómo hacemos para crear como la necesidad que había, que es un tema de que la gente quiere escuchar música, ¿cierto? Tener un lugar para escuchar música de manera digital. Y yo tengo un sistema que es iTunes, ¿cierto? Pero no quiero que la gente tenga que cargar con su computador o que tenga que, ¿cómo lo facilito? Y entonces fue como que tengo dos cosas que funcionan. Tengo un dispositivo que estoy creando que es el iPod y Steve Jobs dijo, pero yo tengo el iTunes y yo necesito poder ponerlos juntos porque si no, no estoy haciendo nada. Y a la larga, porque él lo pensó a largo plazo, ¿no? Es que no es solo iTunes, porque yo voy a tener más y más y más cosas que van a ser solamente para mi iPod y todo va a estar en un solo lugar. Y luego lo fue volviendo exponencial. Y fíjate que al principio lo hicieron a nivel de software, que fue un fracaso, que fue como que se cerraron a que estas son mis aplicaciones y son aplicaciones exclusivas de Apple y nadie entra a Apple y Apple no entra a nadie. La gente se quejó, los usuarios se quejaron y dijeron, bueno, nos vamos por otro tipo de ecosistema, ¿sí? Y montaron un ecosistema basado en el hardware. Entonces ahorita uno se pone a mirar, pues yo hablando aquí, ¿no? Ya es cómo se conectan todas los distintos dispositivos que ellos tienen, la facilidad que le genera al usuario el tenerlos todos juntos. Además, es una adicción, o sea, tener un producto de Apple es entrar en la perdición porque uno tiene el iPhone y en el momento en el que uno compra el segundo producto y ve cómo se conecta de fácil, uno dice, uy, qué nota, ¿no? Y ya entonces quiero el tercero y quiero el cuarto y quiero el quinto porque todo funciona tan bonito en conjunto. Entonces es un ejemplo muy práctico también, ya no a nivel de network como en una red, en un negocio como lo hace Walmart, sino algo más hacia el producto, ¿sí? Es como veo todo el producto en conjunto. Y me llama mucho la atención el ejemplo porque uno lo puede entrar a mirar en el día a día de la empresa, ¿cierto? En una empresa uno tiene distintos departamentos que todos funcionan y todos pueden tener cosas muy buenas, pero si no trabajan todas en conjunto, si no hay sincronía, si no hay sintonía entre las metas que tienen las diferentes partes, las metas no van a ser los resultados no van a ser tan extraordinarios, porque falta la estrategia en donde todo se engrana, todo se junta para que digamos, ok, tú estás trabajando para mejorar esta parte del producto, tú estás mejorando para
incrementar este beneficio del producto, yo estoy mejorando para vender este producto mejor. Pero si yo no estoy en sintonía con todas las otras personas, el producto como tal no va a llegar a ese valor extraordinario, ¿no? Entonces, desde lo que es la realidad, me parece que se puede aterrizar a muchísimos niveles. Es decir, es más un tema de cómo volvemos, y esta palabra me gusta mucho, también la trajimos ayer, y es cómo volvemos intencionales las acciones que hacemos en el día a día. Porque en la medida en la que nosotros tomamos decisiones intencionales, la estrategia se vuelve una buena estrategia. No es solo tomar decisiones, ¿sí? Y que yo piense que esta decisión es buena, sino detenerme por un instante a pensar en la decisión y tomarla de manera más intencional. De acuerdo. Hay algo que ya para llevarlo a lo que es la teoría o la buena práctica y lo que vemos nosotros en el día a día, yo voy a hablar de una de las cosas que actualmente me genera bastante de qué pensar, bastante como que analizar, y es hablando de la importancia de la estrategia. En lo que hemos hablado, tú diste los pasos de estrategia, el planning y la ejecución. Hay algo que me parece que es muy importante de la estrategia, creo que tú lo dijiste mucho con el ejemplo de Apple también, bueno, con el de Walmart, y es ver cómo se conectan las cosas. Pero miremoslo, llevémoslo a algo muy tangible, y es la estrategia es necesaria y es diferente al planning porque tú conectas muchas áreas de la empresa, tú conectas muchas cosas que normalmente no se ven o se ven aisladas. Y por ejemplo, cuando falta estrategia, cuando falta ese pedazo de liderazgo, tú ves que las personas, como tú la otra vez habías hablado de las diferentes divisiones de la empresa, las diferentes áreas, tú vas viendo que cada área se va enfocando cada vez más en lo suyo y empiezan a tener metas aisladas, y si no hay que las conecte, se vuelven metas aisladas. Y entonces empiezas a tener dentro de la misma empresa cosas que no generan un ecosistema armonioso entre los productos, entre las áreas, entre todo eso. Entonces es algo que lo que tú dices es, si nosotros nos llevamos eso, por ejemplo, a un ejemplo como el de Apple, imagínate que los del iPhone no hablan con los del Mac, ¿cierto? Y tienen metas diferentes y están bravos el unos con los otros y todo el tema. Cuando tú vas, imagínate que intentar conectar eso y que no se conecte, o sea, que se diga como que no, es que no, es que nosotros les dijimos a los del iPhone, dicen, no, es que nosotros le dijimos a los del Mac que eso era por Bluetooth, y los otros dijeron, no, es que era por Wi-Fi. ¿Y qué pasó? No se conecta, o se conecta, pero se cae cada ratico, no. Si estás pasando un archivo, si estás pasando una foto, se demora 3 horas porque entonces tú dices, no, cierto, eso no me funciona. Imagínate que el de los AirPods trabajaron con los de los AirPods, los de los audífonos trabajaron con los del Mac, pero no trabajaron con los del iPhone. Y lo bacano de lo que tú dices del Apple es que tú te conectas con los AirPods y prendes el celular o te llaman, contestas la llamada con los AirPods y después, pum, te pasas al celular y atiendes la videollamada con los AirPods. Nunca te tocó cambiar nada, el sistema sabe que estoy activo en el celular o si no estoy en el computador. Eso es parte de unir en temas estratégicos diferentes áreas para que entiendan cómo lo que están haciendo se conecta a una estrategia grupal, empresarial, completo. Y lo que nosotros vemos en la realidad, y aquí lo llevo a la realidad, es que cuando no se establece desde el liderazgo, no se establece una estrategia que va incluido con todo lo que tú puedes hablar, que también en el libro se dice, que no es único de tener una misión y todo eso, pero que sí hace parte de tener por lo menos un roadmap, una visión, una estrategia como bien determinada. Si eso no existe, ¿qué resulta? Caos. Sí. Y el caos se ve, ni siquiera se ve, no es algo que se vea como inmediatamente, pero tú vas viendo dentro de la empresa cómo la gente empieza a trabajar como por sus propias metas, ¿cierto? Y se les olvida que no importa lo que está haciendo esta persona acá o este grupo solo, sino que eso se tiene que conectar con el producto general, ¿cierto? Con las metas de la empresa, con lo que estamos buscando. Y eso se olvida, y el trabajo estratégico es como lo que nosotros también hemos hablado acá. Yo también he dado en varios podcasts, yo siempre doy quotes o frases que para mí se me quedan, que es como podar el césped. Entonces el trabajo estratégico es un trabajo de aplicar todos los días, y la gente a veces dice, no, es que vamos a hacer el yearly strategy. Y el Yearly Strategy, la estrategia del año, se escribe en un papel, se envía el documento de los correos de toda la gente y ahí quedó la estrategia y chao, arranquemos. Y ahí entonces ya llega solamente el hacer, lo que decíamos, la ejecución, 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 ejecución. Miramos fin de año, ¿qué pasó con la estrategia? No, pues ¿en qué quedó la estrategia? En esa semana de estrategia, en ese documento que resultó, y después de eso, olvídate de que teníamos estrategia. La estrategia se piensa constantemente y se tiene que aplicar y enforzar constantemente. La estrategia es dinámica, la estrategia puede ir variando, pero la estrategia se tiene que compartir constantemente para que la gente siga conectándose con las metas y la estrategia de la empresa. Si no, claro. Y por eso lo digo, esto sí ya es una experiencia propia, es una experiencia que me ha pasado antes y que pasa actualmente y que se da por muchos casos, pero lo principal que es la falta de crear una estrategia y de compartirla constantemente. Y yo creo que el compartirla es de las cosas más importantes. Fíjate que en la empresa uno se da cuenta de eso y es más un tema de expectativa versus realidad, porque se puede hacer
una muy buena estrategia y se hace una primera reunión y se lanza todo y todo el mundo dice que quedó claro. Pero ahí viene también mucho el tema de las acciones, ¿verdad? Porque las acciones también son importantes y las políticas también son importantes. Y parte de las políticas y las acciones es constantemente recordar cuál es la estrategia. La estrategia no es simplemente ir y compartirla y decirla y ya. La estrategia es que la gente entienda verdaderamente qué se está haciendo. Y ahí volvemos a algo que hemos hablado en los últimos podcasts muy constantemente y es el contexto. Si no hay un contexto bien organizado de por medio, ¿cierto? Si no se tiene ese conocimiento de por medio, nunca se va a llegar a nada porque realmente la gente va a seguir y a seguir y a seguir sin entender qué es lo que está haciendo o cuál es la dimensión de lo que está haciendo. Y no vas a ver tampoco en qué medida yo tengo que priorizar, ¿cierto? Si yo sé cómo mi trabajo afecta al tuyo, yo sé que tengo que priorizar de mi trabajo. Pero si yo no entiendo y no dimensiono eso, porque yo simplemente tengo un checklist y yo voy marcando cosas y ya hice esto, y ya hice esto, y ya hice esto, y yo tengo por allá al final algo que dice que lo tengo que hacer, pero tengo otras 30 cosas y no sé que eso último afecta a media empresa, nunca lo voy a priorizar y nunca voy a dimensionar cómo mi trabajo afecta al de los demás. Y yo creo que esa es una dinámica muy importante y es algo en lo que en general hay que trabajar un montón, porque las empresas caen mucho en eso, en que una persona tiene el contexto muy claro, pero esa persona no tiene tampoco el bandwidth o el espacio para estar en constante gluing, ¿cierto? Como pegando los pedacitos de todo lado. Venga, usted ya hizo esto porque está bloqueando a este, usted ya hizo esto porque ya eso no es sostenible en el tiempo. Hay que siempre buscar que también se tengan o distintas personas claves dentro de la empresa que puedan hacer esos vínculos, ¿verdad? O que todo el mundo tenga el contexto. Ya eso claramente dependiendo de las dinámicas empresariales, del tamaño del equipo y demás. Pero eso me parece que es fundamental, el compartir y asegurarse que la gente entiende cuál es la estrategia, cuál es la meta, cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas y aparte de eso, cuáles son mis acciones del día a día. Pero tienen que tener todo muy claro, el contexto tiene que estar muy claro y muy, muy bien establecido. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hay unos puntos que me parecen claves de lo que dijiste. Yo creo que con el contexto, que lo hemos hablado también en diferentes lugares, pues es importante y a medida que la empresa crece hay que saber cómo se comparte el contexto también, qué contexto es más importante para ciertas personas para poder enfocarlo en eso, ¿no? Y lo segundo que me parece que viene siendo clave es lo que dijiste de aplicarla, ¿no? Que sí, uno muchas veces puede comunicar, uno muchas veces puede tener una estrategia, crearla, comunicarla, pero el tema de la aplicarla creo que aquí es donde también me remonto al libro. Hablaban de que una estrategia sin que se aplique no sirve de nada, ¿cierto? Son solo ideas. Y para aplicarla, la estrategia tiene que arrojar esos pasos que pueden ya empezar a ejecutarse, a accionarse, ¿cierto? Entonces, me parece que ahí es donde volvemos al tema de qué es otra de las cosas que más pasa en las empresas. Y es que la gente puede llegar a tener muchas ideas, ¿cierto? Metas e ideas. Eso es lo que la gente tiene. Y ya después de decir, listo, esta idea y esta meta, ¿cómo la vuelvo realidad? Es un proceso que aquí hablan, en la literatura lo dice y que yo creo que es cierto también. Pasa mucho, es como, bueno, yo ya tuve mi gran idea y los humanos siempre caemos como en eso, ¿no? Y la gente siempre dice, no, pues si yo ya hice el trabajo de pensar en la idea y en esto, pues ya que otra persona se encarga de ejecutarlo. Entonces ahí es donde yo siento que falla la mayoría de empresas o la mayoría de líderes y es que dicen, no, yo solo tengo ideas, pero yo no las aplico. Y yo siento que ahí es donde se rompe mucho eso, como ese problema que hay con eso y es que la gente no quiere aplicar. Y eso lo veo yo día a día en gente que se queda o se quiere quedar solo en las ideas. En las ideas y no pasar a la ejecución de ellas y al seguimiento, porque esa es la otra. Ir y compartirla es fácil, pero hacerle seguimiento, estar constantemente revisando que la estrategia sí se está ejecutando, eso es un trabajo. De acuerdo. Y ahora hablemos también, definimos como 4 puntos de lo que son las estrategias, las buenas estrategias, los que compone. ¿Tienes de pronto también idea de lo que son una mala estrategia? Una mala estrategia. Pues yo creo que lo hemos mencionado implícitamente, ¿no? La mala estrategia, para mí la principal mala estrategia en la que caemos es pensar que una meta es una estrategia. ¿Cierto? Y es quedarse en eso. Yo creo que ese es el pitfall más grande que hay y es entender que la meta es una cosa, la estrategia es una dimensión mucho más grande. No sé tú qué tengas para aportar de la parte de las malas estrategias. Sí, yo listo acá 4 cosas. La primera, la que tú dijiste. La segunda es algo que el autor llama fluff. Fluff. Sí, dejémoslo ahí, ya. Fluff. Tenemos una estrategia que es simplemente una lista de tareas, que también es una mala estrategia. Y tenemos una estrategia que se llama, o que los
estaba definiendo como el cielo azul. Me acuerdo que eran las palabras que usaba. Es como las que se me vienen a la mente en este momento. Entonces, para ir definiendo cada una de ellas, fluff, que esa palabra es curiosa, pero fluff es el relleno de un peluche. Sí. ¿Cierto? Ujú. Y cuando él dice fluff es porque, así como pues obviamente rellenas un peluche con este material que no tiene como mucho valor, ¿cierto? O sea, si tú piensas como en un fluff ahí, en una, ¿cómo se llama eso? Como una lana, como una Sí, la algodón, una espumita. espuma, ¿cierto? Está ahí, pero no como que no hace nada, ¿cierto? Sí, a veces está rellenando. Hace bulto. Hace bulto. Entonces, el fluff es como el bulto, y el bulto él lo relaciona mucho a, y esto lo he escuchado porque hay gente que tiene un máster en complicar, hacer que las cosas suenen Suena complicadas. súper compleja. Exacto, Sí. entonces, si tú alguna vez, y todos los que nos escuchan, si alguna vez han estado en una reunión donde sale una persona y empieza a tirar los acronyms, ¿cómo se llama? Acrónimos. Acrónimos, Los sí. acrónimos, y es, hoy vamos a revisar el BTI, del CPI, del UPQ, del QP3, de tal, la tangente de la tangente del coseno, y Sí. nada. Y uno ahí, Uy, yo sí soy muy bruto, no sé como nada. como es de pila. Nada de eso. Y uno va y ya después uno va a ver y era solo ese show que sacó. Sí, es una presentación de PowerPoint. Es una presentación de PowerPoint, pero más allá de eso es alguien que lo que te digo, porque es que siempre nos remontamos a dos cosas, al punto final de cualquier proyecto, de cualquier grupo, de cualquier estrategia, es llegar a un fin, ¿no? Y el problema con esto es que creen que el fin es sonar estratégicos. Ese no es el fin es llegar a una meta, ¿sí me entiendes? Es llevar la empresa a algún otro lugar. Entonces, ahí es donde tú, y eso uno, te digo, uno entra a la reunión, uno escucha eso y uno es como, bueno, ¿quién va a decir algo que tenga sentido, ¿cierto? Uno rápidamente debe identificar ese tipo de cosas para llegar a esto. Hay algo que me parece muy interesante de otro libro que se llama Your Next Five Moves, que no lo hemos hablado mucho acá, que es de Patrick Bet-David. Patrick Bet-David, también otro gran autor que lo hemos escuchado en otros podcasts. Y él decía acá un tema, y hay otro libro que él recomienda que se llama las 38 48 leyes del poder, de Robert Greene, un libro que me encanta mucho. Los libros de Robert Greene son muy puntuales, y son 48 leyes del poder que te enseñan a ti bastante. Estás buscando si son 48. ¿Y si es Robert Greene? Ok. Sí, seguro que me vas a poner a mí ahí. Es Robert Greene, 48 leyes del poder. Él tiene las leyes de la seducción, muchos otros libros muy similares con varias leyes y todo eso, pero las 48 leyes del poder hablan de 48 principios muy enfocados a cómo la gente controla, porque el poder es eso, ¿no? El control sobre las otras personas. Entonces él decía que una parte muy importante de aprender sobre todo eso, y por qué él recomendó o enforzó a toda la empresa a leerse el libro, no es para volverse manipuladores per se, o sea, para que ellos sean manipuladores, sino para que entiendan cómo se ve eso y cómo cortarlo de una cuando alguien está implementando una de esas cosas, ¿cierto? Y nosotros estamos hablando justo hoy de cómo tú ves a alguien que quiere usar algún tipo de estrategia de esas para meterse donde no debe, ¿cierto? Sí, claro. Como decir, no, mira, es que yo soy esto o yo tal, cuando claramente no se ha ganado o no ha demostrado las capacidades para estar en un rol particular. Pero mucha gente emplea estrategias, que hay veces las estrategias de poder tú las puedes aprender, o hay gente que nace muy capaz de manipulación y todo eso, pero nunca aprendieron nada particular. Pero sí, cuando uno aprende y uno lee estos libros, tú aprendes a identificar los patrones que te dicen esto. Entonces, ¿por qué estudiar sobre la mala estrategia? Volviendo al tema de la estrategia, ¿por qué estudiar eso? ¿Por qué aprender un poco de qué son estas? Para que cuando tú la veas, de una vez sepas que, listo, hey, no. Esta es una mala estrategia. Esta es una mala estrategia. O sea, listo, muy bonito los 48 acrónimos que acabas de decir, pero eso no nos sirve de nada. Necesito que me lo traduzcas a algo que se pueda ejecutar, tangible, algo tal. Y no dejarse uno sentir como, no, es que tengo el síndrome de impostor, no entiendo nada de lo que esta gente dice. Si no entiendes nada de lo que esta gente dice, más que el problema del receptor, creo que es el problema de la persona que está comunicando algo sin tener presente pues la audiencia y sin hacerlo de tal manera que la meta de lo que está diciendo sea que sea entendible y que sea ejecutable, que sea accionable, ¿no? Entonces, para mí, eso es fluff. No sé si tienes algo más que decir con el fluff. No, del fluff puntualmente es remontarnos a ejemplos también de las empresas más grandes y más exitosas. Si uno se pone a mirar las metas o la misión o la visión de las empresas más exitosas, siempre son las misiones y las visiones más tranqui del universo. Es como nuestra meta es conectar a la gente y esa es la meta que tienen. Y ya, ¿cierto? Mientras que uno mira
estos emprendimientos a veces y el emprendimiento es como que no, nuestra meta es dinamizar completamente la comunicación que hay entre los distintos seres humanos del universo a nivel que De uno los dice, ejes estratégicos del... sí, y es como, ok, ¿y tú qué haces? No, yo vendo mensajes de texto. Y como, bueno. Exactamente. Entonces, eso, y en el libro hacen el ejemplo de los bancos, que los bancos tienen mucho esa tendencia a Sí. poner estas A mí me dio mucha frases risa, muy fancy. me dio mucha risa fue una universidad que él, obviamente, pues no me acuerdo de qué tenía la universidad, pero tenía como fluff, o sea, se veía así como, y Sí, decía, y entonces él decía como, traducido a, eres una universidad maravilloso, o sea, sí, entonces tal yo cual. decía como, sí, oye, es como, nuestra misión es ser una universidad. Sí, que Guau. es como no, incentivar el aprendizaje Sí, de los seres humanos para el crecimiento del de día la a día humanidad, de la expansión y es astrológica de los como, cosmos. ¿qué tipo de estrategia es esa, amiga? Exacto. Sí. Si traducimos esto, es mi estrategia ser una universidad. Ujú, Wow. tal Y cual, intentar entonces hacerlo. no, eso de los ejemplos creo que es lo que más me gustó del flow, de Mm. ese puntualmente. Y te pregunto, ¿qué tanto te ha pasado a ti que te haya tocado sentarte con fluffers? Con Fluffers un montón. Sí. Pues yo lo he visto mucho y será también por el background, ¿no? Yo estudié mercadeo, Uf, entonces fluff. eso es fluff a pura y dura, Muy a fluffiable. diestra y siniestra. Muy fluffiable, sí, el mercadeo. El mercadeo es puro flow. Entonces, a mí me gusta mucho y en la carrera puntualmente, eso me parecía muy interesante porque, claro, uno dice, no, estudié marketing, tú entonces debes vender hasta yo no sé qué, o no, es que por eso es que, no sé, la gente tiene una tendencia a pensar que uno, como que uno de por sí es fluff, ¿me entiendes? O sea, Ya me va a enredar. sí, que uno es enredador, tal cual. Sí. Y sí, o sea, la gente de marketing tiende mucho a enredar, es porque es lo que la gente vende como marketing. Pero yo he aprendido mucho que el mercado ha cambiado un montón y también es un tema de conocer al público. Yo sé a qué público tengo que venderle fluff y sé a qué público tengo que venderle, sabes, como las cosas más reales. Y yo pienso que de ahí también sale, y esto ya será lo mismo que pasa con las dinámicas, yo puedo hacer esa analogía, lo mismo que pasa con las dinámicas de los precios. Hay gente que dice, no, si es caro es bueno, ¿cierto? Entonces, si suena complicado debe ser porque si esta persona usa palabras así como complejas y tal, debe ser repila, Sí. porque tiene el léxico, porque tiene el conocimiento, ¿sí? Como está la gente que dice, no, ver para creer, ¿cierto? O sea, yo tengo que verte a ti en acción, yo tengo que comprar el producto y ver si de verdad es bueno, porque a lo mejor el producto es 10 veces más caro y no hace nada nuevo, no hace nada diferente. O a lo mejor tú usas las palabras más fancy, pero realmente tampoco haces nada diferente a este otro que habla súper básico. Entonces yo lo veo aplicado a eso y el flow lo veo en el día a día y lo aplica para todo, para las personas, o sea, en la vida personal uno ve flow en todo lado también. Yo creo que aquí hay un punto muy clave, todo lo que estamos diciendo, y es invitación también a los oyentes Ujú. a que identifiquen, o sea, parte de lo que nosotros estamos diciendo es ayudarles a que identifiquen este tipo de cosas en sus vidas. Y el fluff es una de las cosas que, listo, lo estamos hablando en el tema de estrategia, pero el fluff, si lo escuchan acá y más o menos entienden el concepto que estamos dando, lo van a ver en lo que sea. Y hasta cuando les Ujú. vayan a vender algo, Sí. uno ya se van a quedar con eso y van a decir, esto lo escuché Cuando 5 empiecen a X salir con y es alguien van fluff. a decir, Ah, esto suena flojo, la verdad. Eso eso es es una tanto, como dice mi abuelita, eso tanto, cómo es el dicho? El tanto no, que eso tan bueno no dan eso tan tanto. bueno no dan tanto. Los dichos y yo no somos muy buenos amigos. El flop no es lo mío, ¿oíste? Pero bueno, pasemos al siguiente, el to do, El to-do, hay estrategias que son simplemente una lista de un hechos, checklist. un checklist, sí, es como, y también hablaban un poco de eso. Hay planes estratégicos, estrategias que tienen 248 ítems. Ujú, Y cuando hablaban de eso es como, bueno, ¿no? O sea, cuando tú hablas de estrategia, tienes que identificar las fortalezas, o sea, las cosas más importantes de la empresa, porque si listas 248, no listaste nada. O sea, ujú. cogiste y dijiste, listo, esto es todo lo que nosotros tenemos y aquí Y está la todo hay que lista. hacerlo, sí. Eso no es eso no obviamente el tema del humano no es ser una máquina y listar todo lo que encuentres, sino es decir, algo que hace muy bien el humano es categorizar y es decir, listo, esto es lo crítico, lo de verdad, las tres cosas más importantes que tenemos en nuestra empresa y es nuestra ventaja competitiva y estas son las otras 250 que la tienen todo el mundo y no nos vamos a enfocar mucho en eso. Ujú. Pero entonces el problema con eso es cuando te llega a ti la persona con, listo, ya pensé en ese proyecto que me diste y son 500 cosas que hay que hacer. No es como, hey, no, cierto, o sea, no, eso no es ejecutable, o sea, eso no se va a
ejecutar porque pues es simplemente una lista de pasos. Necesitamos entender qué une esos pasos, cuáles son los más importantes, qué es lo que hay que hacer hoy, todo este tema. Sí. Entonces, creo que aquí era donde decía algo que también lo vi hace poco dentro de la empresa y por eso lo traigo porque yo digo, eso que nosotros hablamos son cosas de la guerra. De la guerra. Suceden muy frecuentes. Yo lo vi esta semana. Ajá. Y esta semana, ¿qué fue lo que vi? Exactamente lo que decía el autor de este pecado de una mala estrategia. Es que decía, se reúnen los líderes de una empresa y dice, listo, vamos a sacar plan estratégico de lo que sea, de mejorar el performance, cualquier cosa. Y tú coges y dices... cualquier cosa. Y te coges y dices, sacamos 50 ítems. Ajá. Y decía, la gente en vez de como profundizar más lo crítico, coge y le pone una etiqueta que se llama long term. Y yo he escuchado eso en esas conversaciones esta semana. Y es, no, esto es de long term. O sea, queriendo decir, son Esto muchas cosas, no nos molestamos en tal, sino que simplemente les pusimos la etiqueta de que es para después. Un día lo hacemos. Exacto. Entonces el problema con una mala estrategia, que es una lista de tareas, es que lo más normal es que sean muchas y que lo que hablamos la otra vez, por pereza, siempre digan, no, pues sacamos un listado estratégico con nuestra frase, nuestra etiqueta, es long term. Y como te digo, lo vi. Lo viste, lo viviste, ya. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Te has llegado a muchas estrategias de 200 sitios? Ya, bueno, a mí me encanta, y eso también fue conversación de hace poco, cómo uno se da cuenta de que recién entramos, ¿no? Que empezamos como en el tema en la empresa de organizar las tareas y demás y todo. Me acuerdo el tic que me dio cuando me metí a mirar las tareas que había y vi tareas como de hace 6 meses ahí, que yo digo, wow, y veo la tarea y la tarea es como, no sé, arreglar el error urgente que hace que nada sirva y está ahí hace 6 meses para hacer. Y tiene una etiquetica que dice, no sé, book, non-priority, ¿sí? Sin prioridad. O no, post-launch, ¿sí? Y se quedó ahí y se murió ahí. Entonces yo eso lo veo mucho, lo vi mucho y puntualmente cuando empezamos a organizar este tema de las tareas y darle forma a las tareas en línea, que va a tener que empezar a pagarnos por promocionarlos, cuando empezamos a manejar el linear, eso me pareció muy curioso, porque ¿en qué momento se hicieron tantas tareas que se perdieron tareas como de ese calibre? ¿Sí? ¿En qué punto llegamos a eso para que alguien dijera, no, pues déjelas ahí, luego vemos qué hacemos con eso? ¿Cómo se pierde eso? De acuerdo. Y ahí voy a hacer otra invitación muy importante y es que para las personas que manejen proyectos, hagan project management, usen Linear o otras de esas herramientas similares como el Jira y todo esto, en el próximo capítulo vamos a estar enfocadísimos en project management, planning y una parte más táctica. O sea, cómo cogemos esto que estamos hablando de estrategia y lo llevamos a un plan que sí es mucho más corto, una estrategia sí puede ser de meses, un plan, vamos a hablar de semanas, 2 semanas, que es lo que más o menos nosotros manejamos. Sí. Y bueno, entonces quería hacer esa invitación porque es lo que estás diciendo de esas tareas de línea. Me parece muy interesante y es exactamente lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Volviendo acá, quería decir el último punto de la mala estrategia, porque bueno, ya estamos hablando de todo eso y es la que él decía como el cielo azul. Sí. El cielo azul es esa estrategia donde llega la gente y tienes el líder carismático y el líder carismático pinta una imagen tal, que es cielo azul, ¿no? O sea, como, no, vamos a ser millonarios y vamos a hacer tal cosa y todos motivados y tal. Y la gente, sí. Y entonces, sí, todos estamos de acuerdo, ¡Fum! Tú sales de ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque no había nada, ¿cierto? Lo opuesto de la lista de tareas, que es alguien que simplemente tiró las tareas ahí, es esto de pintar como estas metas, estas cosas, y que no haya nada. Y lo segundo que me acuerdo que tenía el componente de eso de cielo azul, es que cuando se intentaba tomar una decisión, era muy mala la manera en que se tomaban las decisiones, como que era una estrategia muy abierta y que dejaba que la gente como que llegara y tomara decisiones sin el componente estratégico, sino que simplemente era como demasiado abierta la estrategia y la gente llegaba y la interpretaba como quería y hacía cualquier decisión que quería. Y entonces hablaba mucho de que ese de cielo azul era una falta de liderazgo y una falta de alguien que quisiera tomar la responsabilidad de tomar decisiones, sino que simplemente era, no, es consenso. Y cuando tú tienes una estrategia que es consensual, donde la gente no tiene muchas veces todo el contexto, es una estrategia lenta y es una estrategia que es que no se conecta. Es una mala estrategia. Exacto, porque este pensó que era por acá, este pensó que era por acá, este pensó que era por acá, cada quien tomó su decisión y es como, se fueron para todo lado. El del iPhone estaba haciendo un transformer, el del Mac estaba haciendo otra cosa, entonces ahí se fueron para otro lado. Nadie se juntó. Exactamente. Y, por ejemplo, y eso lo leí en otro libro, The New Strategies, de Gunther Müller-Stevens, habla de 2 metodologías porque es justamente eso, el tema de que cada quien agarre y el consenso, y es
el planning approach y el commander approach. Entonces, los conceptos que manejan es básicamente eso. El ejemplo que dan es hacia la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un annual planning, ¿cierto? Donde se meten en el planning approach. Todo el mundo sabe que este año las metas de la Cruz Roja son, qué sé yo, abrir más sedes, llegar a más personas, sí, lo que sea que se planteen las personas a nivel estratégico en la Cruz Roja. Y luego entonces dicen, y cuando entra crisis, pasan a un segundo approach que es el commander approach. Y es que en crisis mode, ¿cierto? Es decir, llámese el COVID, llámese el ébola, llámese cualquier crisis que haya a nivel de salud, alguien tiene que tomar la batuta, ¿cierto? Tiene que entrar el commander approach y es alguien toma las decisiones, ya no hay un consenso porque es una cuestión de rapidez y de crisis. Y el problema es que lo que plantean en el libro también, no te puedes quedar en ninguno de los dos eternamente, ¿sí? Hay que saber variar entre esos dos y regresar al cambiar fácilmente del uno al otro, ¿sí? Porque no nos podemos quedar en que estamos en el planning approach, perdón, siguiendo la estrategia a nivel de un planning approach y hay crisis y yo estoy ahí como resistiéndome a que no, yo no quiero, yo tengo el plan, hay que seguir con el plan, ¿sí? No se puede, pero tampoco podemos entrar en la dinámica de que, ok, crisis, alguien toma todas las decisiones, todos siguen a esta persona, pero ya salimos de la crisis y todo el mundo sigue ahí como esperando a que esta persona dé la instrucción y de la instrucción y de la instrucción. Entonces mira que eso en el trabajo pasa, ¿sí? Y el tema de que el cerebro tiene el path of least resistance, ¿cierto? El camino de menor resistencia. Cuando la gente mucho se acostumbra a que otra persona sea el que toma las decisiones, es como, no, pues listo, yo dejo que esa persona tome las decisiones y yo me relajo. Y esa tampoco es la idea de tener gente, ¿no? Claro, pero entonces eso es lo que plantea la literatura. Hay que tener y hay que saber mudar del uno al otro, planning approach y commander approach. De acuerdo. Pero la realidad que nos dice, nosotros hemos logrado estar y en la empresa se ha visto que hemos estado en ambos approaches, pero cuando estamos en planning approach nos damos cuenta que la gente toma decisiones sin tener en cuenta el contexto, la gente toma lo que tú dices, toman decisiones como que estuvieran en a blue sky, cada quien va como por ahí tomando las decisiones, empoderadísimo tomando sus decisiones, pero nunca las toman en conjunto, ¿cierto? Nunca me detengo a pensar en cómo lo que estoy haciendo está afectando a los demás, pero entramos en commander approach y todo el mundo entonces entra en esta dinámica de, bueno, pues yo lo que me digan, yo lo hago. ¿Cómo llegamos a un punto en donde las cosas realmente fluyan? Pues yo en este momento estoy convencida de que es el contexto, sí, porque yo siento que el contexto es lo que falta para que la gente pueda tomar buenas decisiones, para que pueda tomar empoderarse de manera más apropiada o empoderarse como de manera más, qué sé yo, productiva, sí, por decirlo así. Yo creo que son las dos cosas que también hemos hablado en su momento, ¿no? El contexto y tener la gente correcta. Entonces creo que en la mezcla de esas dos cosas nos da. Y bueno, y también hablamos de eso, ¿no? De desde qué punto tienes el tiempo para no estar solo ejecutando y puedes volver a la estrategia, ¿no? A tener una estrategia y construir una estrategia pues como equipo de liderazgo. Ahora, saliéndonos del tema de la mala estrategia, que es lo que hemos estado revisando, hay algo que quería volver a hacer énfasis y es viendo el plan estratégico, viendo una estrategia, si te pones a ver otra vez y lo traes y lo extraes como, bueno, tienes tus metas, ahora, ¿cómo llego a las metas, ¿cierto? ¿Qué objetivos defino? Y a partir de esos objetivos, ¿cuál es el plan para llegar a cada uno de esos objetivos? Y una de las cosas con las que empezamos es cómo evalúas, analizas las fortalezas que tiene tu empresa que la hace única, ¿cierto? Yo pienso mucho en eso en la empresa actual, yo pienso en varios puntos que yo he visto en contraste a la competencia. Y yo, así viéndolos claros, yo doy dos puntos que yo digo que nos diferencian mucho y que son parte de nuestra ventaja estratégica. Y es, en fortalezas, es la capacidad de trabajar remoto, que implica, y eso también me parece que es importante, unos ahorros que no tienen las otras empresas en el personal. Y hacer que eso funcione le da una ventaja increíble a la empresa en cómo puede competir haciendo algo que las otras empresas no se imaginan hacer en un tema del número de personas que pueden aportar a hacer ciertas cosas. Eso me parece que es una de las fortalezas que no tienen las otras empresas. Y lo segundo es el approach de low code, porque la velocidad que da eso es increíble. Entonces, esas dos cosas veo, hablando de un plan estratégico, que son cosas que nosotros obviamente vamos a seguir como tejiendo, ¿no? Sí, claro. En lo que estamos haciendo. Y ya yo que pienso es entender esas fortalezas, igual no voy a hablar de toda la estrategia acá de la empresa, pero y es coger y entender cuáles son las debilidades de la competencia, que creo que también hemos hecho varios ejercicios que te dan una buena idea cuáles son esas debilidades. Entonces, para que la gente vea, eso es entender y aplicar un análisis y decir, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cuáles son estas cosas que puedo usar a mi favor? ¿Cuáles son estas cosas que de verdad son como una camisa de fuerza para nuestra competencia? Y creo que algo que nosotros, o que se habló también en el podcast, interesante, que lastimosamente no pude participar, entender qué es
lo que está necesitando el cliente, ¿no? El customer value. Exactamente, porque a partir de eso tú vas a decir, listo, tenemos estas fortalezas, vemos estas debilidades y vamos a atacar acá donde el cliente de verdad le duele. De verdad le duele. Entonces, con eso quería hacer como un poco el cierre de mi parte, y es que la gente entienda algo muy importante. La estrategia no es el proceso sencillo que la gente cree que es, me siento, hago una lista de metas y ya. No, de verdad que hay que sentarse a pensar, ¿cierto? A pensar de verdad, a analizar y decir, bueno, ¿qué hay en hacer un mapa, ¿cierto? Por eso le dicen mapa estratégico, donde yo digo, acá, y eso es algo que también hacen bastante en marketing, ¿no? Que tú tienes las matrices, que la DOFA y todo eso, que a la final te ayuda un poco a llegar a estos conceptos, ¿no? De tú decir, tengo fortalezas, hay estas debilidades en el mercado, y de verdad sentarte a crear ya un plan, un camino, lo que yo llamo un roadmap, de decir cómo uso esas estrategias, cómo las conecto para generar una ventaja competitiva que sea muy difícil de imitar, ¿no? Que es lo que hablábamos también con el Innovation. Para mí, yo creo que eso es puntos claves que la gente se tiene que llevar es, hagan todo el ejercicio y no salgan con una estrategia que parezca fluff, ya digamos fluff es horrible, no salgan con una estrategia que sea superficial. Si es solamente un grupo de ideas, no se sientan bien, no se sientan como genios, todo el mundo tiene ideas, y aquí yo digo las cosas como son, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene Apple en su mente, todo el mundo podría tener las ideas de Apple. El problema de la gente brillante y de verdad es que sí se sentaron a pensar cómo lo hacían real. El resto de la gente se sentó y dijo, uff, yo soy tan inteligente como Steve Jobs porque yo vi eso, maravilloso. ¿Y no qué hiciste? Exacto. Entonces eso no es una estrategia, tuviste unas ideas, todos tienen esas ideas. Cómo las implementas es lo que te diferencia a ti. Es la ventaja competitiva que tiene tu empresa. ¿Tienes una estrategia? Sí, felicitaciones. ¿Cómo se implementa? Eso es parte de la estrategia. Entonces, eso es como el closing remark, al cierre que quiero hacer. Es la importancia de que si la gente se lleva algo de acá es, no crean que tienen una estrategia cuando se sentaron a sacar una lista de 3 cosas importantes de su empresa, ¿no? Mucho más, analícenlo, es mucho más profundo, analícenlo, piénsenlo y lleguen a algo que pueda ejecutarse. Eso sí genera valor. De acuerdo. Yo creo que para como mi idea de cierre sería, y esto también lo remontó a una conversación que tuvimos muy fructífera, y es que la estrategia está en todo. La vida es un conjunto de estrategias, y en la medida en la que nosotros nos volvemos intencionales con las acciones, con las metas, con todo lo que nos proponemos en el día a día, la estrategia agarra forma y nuestra vida también agarra rumbo. Entonces, creo que en la medida en la que uno dimensiona la importancia de sentarse a pensar en qué estoy haciendo y en cómo invierto mi tiempo y en cómo tomo mis decisiones, todo agarra un rumbo diferente y empiezas a ver las cosas de manera diferente. Y esto aplica para el día a día en la empresa, tu día a día como persona, tu día a día con tu familia, tu día a día con tu pareja, con tu vida, en todo. Entonces, la invitación es a eso, a que nos volvamos muy intencionales también en la forma en la que definimos hacer o no hacer cualquier cosa. ¿Tenemos preguntas? Preguntas para la noche de hoy. ¿Una buena estrategia puede fracasar? Bueno, yo digo que sí, porque ya lo venimos hablando, y es la estrategia tiene que venir acompañada de la planeación y tiene que venir acompañada de la ejecución. Y yo puedo tener una muy buena estrategia muy mal ejecutada. Y si es una buena estrategia que no se supo ejecutar, nunca voy a ver los resultados, es decir, puede salir mal, puede fracasar. Una buena estrategia con una mala planeación puede fracasar. ¿Cómo lo ves tú? Yo voy por el otro lado. Yo creo que una buena estrategia no puede fracasar, en especial porque una de las cosas que me llevo del libro, que él decía, eso mismo que te dijiste, pero eso ahí se me prendió el bombillo, él decía, una buena estrategia que no se ejecuta bien es una mala estrategia, porque la estrategia tiene que contemplar cómo se ejecuta la estrategia. Sí. Entonces, por eso creo que en ese caso, si la estrategia es buena, tiene contemplado una buena ejecución, porque tal vez también tú dices, tienes que contemplar quién ejecuta, y eso es parte de la estrategia, saber quiénes van, quiénes no van, quiénes hay que agregar, quiénes hay que quitar, para que sí sea una buena ejecución. Entonces, para mí, una buena estrategia, de verdad, no podría fracasar. Bueno, eso es otra forma de verlo, me gusta. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar sobre estrategia? Si te gustó, no te puedes perder el siguiente episodio donde vamos a hablar de cómo planear y gestionar proyectos en un ambiente remoto.